Bienvenidos, Leyendas Ninja, a Universo Light Novel. Anteriormente, en Jiraiya, el sabio rebelde. La batalla más épica del desierto Shukaku, la bestia de una cola, se libera en todo su esplendor, rugiendo como un huracán de arena y locura. Nadie me encerrará otra vez. Pero Jiraiya, con su clásica sonrisa desafiante, no se inmuta. ¿Una bolsa de arena gritona? Por favor, hasta Gamabunta tiene más estilo. Con su espada de llama relámpago, corta la garra de Shukaku como mantequilla. ¿Eso es todo? Hasta un erizo de mar pone más resistencia. La bestia, herida en su orgullo, lanza su bola bestia con cola. Pero Jiraiya, en modo sabio, la neutraliza con un Rasengan de los 5 elementos que hace temblar el desierto. Shukaku huye. Sí, leíste bien. Una bestia con cola corre como alma que lleva el diablo. ¿Están viendo esto? El monstruo que aterrorizaba al país del viento se escapa como cachorro mojado. Jiraiya despliega un artefacto y absorbe el chakra de Shukaku. Las cadenas adamantinas sellan a la bestia mientras el bastón drena su poder. Adiós, arena gritona. Hola, nuevo poder ilimitado. En la distancia, el semidios de Amegakure observa todo con su mirada fría. Jiraiya, has despertado a la salamandra. Y en el capítulo de hoy, presentamos los capítulos 191 al 195. ¿Qué le depara a Jiraiya ahora? No te pierdas ni un segundo de esta increíble historia. Chapter 191, Tifit Hanzo de la Salamandra estaba de mal humor. Acababa de presenciar a Jiraiya derrotar sin esfuerzo a la bestia de cola, y la presión que sentía era inmensa. Hanzo era muy consciente de lo aterradoras que eran las bestias con cola. Aunque Amegakure no poseía una, sus registros sobre estas criaturas eran extensos. Cada bestia con cola contenía un poder inimaginable, suficiente para arrasar ciudades enteras y masacrar a miles de Shinobi con facilidad. Poseer una bestia con cola había sido el sueño de Hanzo durante mucho tiempo. Si Amegakure conseguía una, la aldea podría alzarse como una nueva gran nación, libre de la opresión de los 5 grandes países Shinobi. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. Las bestias de cola habían sido distribuidas por Senju Hashirama hacía tiempo, lo que le hacía casi imposible conseguir una. En cuanto a las que poseían las grandes naciones, no se atrevía a robarlas. A pesar de su reputación como el semidios del mundo Shinobi, Hanzo comprendía sus límites. Por muy poderoso que fuera, apoderarse de una bestia con cola de una gran nación era una tarea inútil. Si alguna vez intentaba algo así y lo descubrían, su destino estaría sellado. No había ninguna posibilidad de éxito, así que dirigió su atención hacia otra parte. Su primer objetivo había sido Takigakure, la única aldea no perteneciente a la gran nación que poseía una bestia con cola. Hanzo y sus fuerzas planearon meticulosamente su asalto, con la intención de infiltrarse y robar la bestia, pero cada intento terminó en fracaso. Sus Shinobi de élite fueron masacrados por la misma criatura que buscaban capturar. Solo entonces Amegakure comprendió el horror de las bestias con cola y abandonó sus planes. El propio Hanzo no podía permitirse el lujo de intentarlo. Si lideraba personalmente la misión, su identidad quedaría expuesta a menos que destruyera por completo Takigakure, lo cual era simplemente imposible. Y si lo descubrían, las 5 grandes naciones sin duda tomarían medidas. Nunca permitirían que Amegakure consiguiera una bestia con cola y ascendiera al poder. Hanzo vivía a diario con esta ansiedad. Las grandes naciones lo veían como una amenaza, y temía constantemente que enviaran a sus asesinos de élite para eliminarlo. Gracias a su fuerza, Amegakure se había convertido en una potencia significativa, pero aún así, Hanzo sabía que si las 5 grandes naciones unían fuerzas, sería incapaz de detenerlas. En la línea temporal original, los últimos años de Hanzo lo vieron perder la fe en sí mismo y en sus ideales. Su espíritu, antes orgulloso e inquebrantable, se quebró, y pasó sus días recluido, rodeado de guardaespaldas, temiendo los inevitables intentos de asesinato. Pero ahora mismo, Hanzo seguía firme en sus creencias. Su orgullo permanecía inquebrantable. Aún así, ver a Jiraiya derrotando sin esfuerzo a la bestia con cola de Sonagakure lo conmocionó profundamente. Una vez más, se cuestionó el futuro de Amegakure. ¿Están los condenados a sobrevivir eternamente a la sombra de las grandes naciones? ¿Amegakure nunca se convertirá en una verdadera potencia? Hanzo apretó los puños mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente. Ahora, con la aparición de Jiraiya, una estrella en ascenso en el país del fuego, liderando las fuerzas de Konoha, la amenaza a Amegakure nunca había sido mayor. Hanzo originalmente creía que mientras las 5 grandes naciones permanecieran divididas, Amegakure tendría una oportunidad. Incluso si las fuerzas combinadas de Sonagakure, Iwagakure y Konohagakure atacaran, confiaba en su capacidad para resistir.
Después de todo, los Kai de cada aldea debían quedarse y proteger sus propias tierras, lo que significaba que no podían permitirse liderar personalmente la invasión. Mientras ningún Kai se uniera al campo de batalla, Hanzo creía que podía cambiar el rumbo, demostrando la fuerza de Amegakure y obligando a las grandes naciones a reconocerlo como un igual. Pero las cosas habían cambiado. Jiraiya ya había alcanzado la fuerza del nivel Kai. Hanzo nunca esperó que alguien tan joven alcanzara tal poder. Lo tomó completamente por sorpresa. Con Jiraiya al mando, las fuerzas de Konoha habían obtenido una enorme ventaja. Hanzo aún confiaba en poder derrotar a Jiraiya, pero también sabía que éste podría detenerlo lo suficiente como para que los shinobi de élite de Konoha abrumaran a las fuerzas de Amegakure. Si Amegakure cayera, su futuro sería sombrío. Todos los jóvenes shinobi de la aldea estaban dentro de sus murallas. Si Konoha traspasaba sus defensas, no tendrían piedad. Si la siguiente generación de Amegakure fuera exterminada, la aldea estaría condenada. Sin sangre joven, Amegakure jamás se recuperaría. Konoha jamás enseñaría ninjutsu a sus hijos. La única posibilidad de que las futuras generaciones se convirtieran en shinobi sería criarlos en Konoha como si fueran suyos o abandonaran su odio y se integraran voluntariamente. Señor Hanzo, nunca esperé que Jiraiya fuera tan poderoso. De hecho, derrotó a la bestia con cola de Tsunagakure. Un Jounin de alto rango de Amegakure habló, aún asombrado por la fuerza de Jiraiya. Pero entonces, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Esto podría ser beneficioso para nosotros. El cola única es crucial para Tsunagakure. Ahora que Jiraiya lo ha sellado, el país del viento seguramente presionará al país del fuego para que lo libere. Las bestias de cola son demasiado importantes. El país del fuego no las entregará fácilmente. Si la situación se agrava, podría estallar una guerra a gran escala entre las dos naciones. Eso nos quitaría mucha presión de encima. El análisis del Jounin fue agudo. Tsunagakure no aceptaría de ninguna manera la pérdida de su bestia con cola. Su tierra era estéril, y su capacidad para cultivar shinobi de primer nivel ya era mucho menor que la de las demás grandes naciones. Perder el Guantail sería catastrófico. Correrían el riesgo de caer de la condición de gran nación. Al mismo tiempo, Konoha nunca renunciaría voluntariamente a un activo tan valioso. La guerra entre los países del fuego y del viento ahora era inevitable. Si eso sucediera, ambas naciones no tendrían más remedio que retirar sus fuerzas de Amegakure, dejando solo a Iwagakure con quien lidiar. La presión sobre Amegakure disminuiría significativamente, dándole a Hanzo la oportunidad perfecta para recuperar el territorio perdido. Tal vez, el ascenso de Amegakure al poder no estaba completamente fuera de su alcance después de todo. Chapter 192 Decisión: no sean demasiado optimistas. Las probabilidades de que estalle una guerra a gran escala entre el país del viento y el país del fuego son bajas, sobre todo ahora que el país del viento ha perdido a su bestia con cola. No tienen la confianza para librar una guerra abierta contra el país del fuego. Ahora mismo, el único ninja de nivel Kai que tienen es el que se caga, mientras que el país del fuego tiene a Jiraiya y a Hiruzen Sarutoubi. No se atreverían a iniciar un conflicto a gran escala. Además, las demás naciones no se quedarán de brazos cruzados mientras Konoha se apropia de la bestia con cola del país del viento. Sin duda, presionarán al país del fuego para que la devuelva. Claro que el país del viento tendrá que pagar un precio por ello. Hanzo de la salamandra no era nada optimista. Negó con la cabeza mientras hablaba. Si Amegakure quería resolver su crisis, debía confiar en sí mismo. Esperar la clemencia de otras naciones era solo una quimera. En ese momento, Amegakure no era más que un trozo de carne entre tres lobos hambrientos. Pensar que entregarían una presa tan fácil era pura fantasía. A menos, claro, que a este trozo de carne le crecieran colmillos, lo suficientemente afilados como para que las tres grandes naciones lo pensaran dos veces antes de morderlo. Solo entonces Amegakure podría obligarlos a retirarse. De lo contrario, intentar hacerlos retirarse sería tan difícil como alcanzar el cielo. Sin embargo, lo que Hanzo no sabía era que Jiraiya no solo había sellado a Sukaku, sino que lo había matado. Señor Hanzo, deberíamos aprovechar esta oportunidad para emboscar a Jiraiya. Acaba de luchar contra una bestia con cola, debe estar completamente exhausto. Si aprovechamos esta oportunidad, podríamos matarlo ahora mismo. Si eliminamos a Jiraiya, la terrible situación que enfrentamos podría desmoronarse a nuestro favor. Me niego a creer que, tras su muerte, las tres grandes naciones puedan enviar a otro ninja de nivel Kai a atacarnos, sugirió con entusiasmo un veterano Jounin de Amegakure. Jiraiya es aún joven, pero ya posee la fuerza de un Kai. Además, es discípulo del Hokage, y lo más importante, ha ganado un prestigio considerable entre los shinobi de Konoha. Si lo matamos, sin duda enfureceremos a Konoha. Podríamos acabar provocando al país del fuego para que responda con una fuerza abrumadora. Las pérdidas que suframos podrían ser mucho mayores que las ganancias, replicó otro Jounin de élite de Amegakure. Amegakure ahora estaba dividido en dos facciones, la facción a favor de la guerra y la facción a favor de la rendición. La facción pro guerra estaba decidida a luchar contra las tres grandes naciones hasta el final, incluso si eso significaba la aniquilación. La facción que se rendía, por otro lado,
abogaba por negociar con el país del fuego. Estaban dispuestos a ceder importantes recursos a cambio del fin de la guerra. Esto permitiría a Megakure recuperar su fuerza antes de recuperar finalmente lo perdido. En ese momento, la facción pro-guerra tenía la mayoría. Creían que entregar recursos a cambio de la paz no era más que una muerte lenta. Para ellos, era como cortar carne con un cuchillo sin filo, indoloro al principio, pero fatal a largo plazo. Si renunciaran a sus puntos de recursos, perderían la capacidad de cultivar nuevos shinobi. El poder de su nación disminuiría constantemente. Mientras tanto, la Tierra del Fuego solo se haría más fuerte con estos recursos, ampliando aún más la brecha entre ellos. Y una vez que el país del fuego se hubiera fortalecido de nuevo, sin duda volvería a por a Megakure. La ambición nunca desapareció, solo dormía hasta que surgía la oportunidad. ¿De verdad crees que perdonar a Jiraiya hará que el país del fuego nos trate con dulzura? Negociar la paz no es más que un autoengaño. Preferimos morir de pie que vivir de rodillas, espetó furioso un shinobi partidario de la guerra. Además, si matamos a Jiraiya ahora, también podremos reclamar su Kaku. Si logramos controlar a la bestia con cola, Megakure se convertirá en una gran nación. El país del viento desplegó su bestia con cola, solo para que Jiraiya la capturara. Esto es prácticamente un regalo del cielo, dijo otro shinobi pro guerra, con la emoción apenas contenida. Hanzo de la salamandra, ¿tienes el coraje de enfrentarte a mí? De pie en lo alto de un pico distante, Jiraiya gritó con una sonrisa. Matar a su Kaku no le había costado mucho chakre, por lo que ahora no tenía ni un poco de miedo de pelear con Hanzo. En todo caso, estaba ansioso por probar la fuerza del llamado semidios del mundo shinobi. Francamente, la reputación de Hanzo era algo exagerada. Su fuerza dependía en gran medida de su invocación, la salamandra, y de su experiencia con el veneno. Si un oponente pudiera contrarrestar esas dos ventajas, la fuerza de Hanzo tal vez ni siquiera alcanzaría el nivel de Kai. Mocoso arrogante, ¿cómo te atreves a provocarnos? Señor Hanzo, ataquemos ya. Si queremos salir de esta situación desesperada, eliminar a Jiraiya es el primer paso. Y además, podemos arrebatarnos a su Kaku. Los shinobi de Megakure, partidarios de la guerra, continuaron instando a Hanzo a tomar medidas. Matar a Jiraiya ahora nos permitiría reclamar la bestia de cola, pero debemos considerar las consecuencias. Si lo hacemos, eliminaremos para siempre cualquier posibilidad de reconciliación con el país del fuego. Si conservamos a Sukaku, también nos convertiremos en enemigos del país del viento. Y lo que es más importante, actualmente no tenemos forma de controlar a una bestia de cola. Incluso si la capturamos, necesitaríamos mucho tiempo para aprender a usar su poder. El país del viento no nos concede ese lujo. Un shinobi de la facción rendida expresó sus preocupaciones una vez más. Hemos llegado a un punto sin retorno. Debemos seguir adelante, la retirada ya no es una opción. Si volvemos a ceder ante las grandes naciones, perderemos nuestra última oportunidad de convertirnos en una gran potencia. Peor aún, en el futuro, podríamos ser completamente aniquilados por ellas. Ahora que tenemos la oportunidad de conseguir una bestia con cola, no podemos permitirnos desperdiciarla. Ya hemos localizado a muchos supervivientes dispersos del clan Uzumaki. Están bajo nuestra vigilancia secreta. Una vez que obtengamos a Sukaku, capturaremos inmediatamente a esos Uzumaki y los obligaremos a revelar su conocimiento de las técnicas de sellado. Con esas técnicas, podremos crear nuestros propios Jinchuriki. No hay por qué temer las represalias del país del viento. En cuanto al que se caga, confío en mi capacidad para derrotarlo. Después de mucha vacilación, Hanzo finalmente tomó su decisión: matar a Jiraiya. Chapter 193 Hands of the Salamander. Matar a Jiraiya traería muchos más beneficios que desventajas. Por supuesto, hacerlo sumiría a Megakure en una grave crisis. El país del fuego respondería con una furia implacable, pero incluso si se abstuvieran de actuar contra Jiraiya, el país del fuego no dejaría a Megakure en paz. No había motivo para dudar. Las cosas no podrían empeorar más de lo que ya estaban. En cuanto a la amenaza que representaba el país del viento si capturaban a la bestia con cola, Hans no se intimidó en lo más mínimo. Si eliminaban los factores externos y enfrentaban al país del viento contra el país de la lluvia en una confrontación directa, el país del viento no tendría la capacidad de aniquilar a Megakure tan fácilmente. Matar a Jiraiya ahora significaba conseguir una bestia con cola. Si bien no podrían controlar su poder de inmediato, su simple posesión serviría como elemento disuasorio. Una espada desenvainada, incluso si aún no se empuñaba, inspiraba miedo y respeto. Quédense todos aquí. Me ocuparé de Jiraiya personalmente, ordenó Hans. Los ataques de Jiraiya eran demasiado abrumadores. En todo Megakure, solo el propio Hans podía resistirlos. Cualquier otro ninja Ame atrapado en el fuego cruzado sería aniquilado al instante. En las batallas entre shinobi de nivel Kai, los ninjas de menor rango eran irrelevantes. Lo mismo ocurrió cuando Hiruzen Sarutoubi luchó contra Orochimaru. Sus Zambu de élite no podían hacer nada más que observar. Contra un shinobi del calibre de Jiraiya, los ninjas comunes no tenían cabida. Por favor, mi señor, tenga cuidado. Si la situación se vuelve en su contra, retírese de inmediato. Debemos regresar a la aldea a toda costa, suplicó uno de los Amenin pro paz, preocupado por lo que sucedería si Hans caía. No querían en absoluto que Hans peleara con Jiraiya.
Pero ahora que había tomado una decisión, ya no había forma de detenerlo. Solo podían instarlo a que se cuidara. Si Ans resultara herido o algo peor, el futuro de Amegakure estaría perdido. Tanto la facción guerrera como la facción pacifista de Amegakure confiaban en él como líder. Era la columna vertebral de toda la nación. Sin Ans, no tendrían la fuerza para resistir la opresión de las grandes naciones. Cállate. El señor Ans aplastará a Jiraiya con facilidad. No hay necesidad de preocuparse por los contratiempos, replicó uno de los Amenin pro guerra. Tenían plena fe en la victoria de Ans. Por eso siempre habían abogado por una guerra total contra el país del fuego. Ans ignoró sus disputas. Con un repentino estallido de velocidad, se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, atravesando el campo de batalla arrasado por la lluvia hacia Jiraiya. Jiraiya, al ver que Ans se acercaba, sonrió y cargó hacia él para encontrarse con él. Siempre me he preguntado si el título de Semidios del mundo Shinobi es solo una fanfarronería vacía, dijo Jiraiya con un tono desafiante en la voz. Uy, perdón por interrumpir. Solo quería recordarles que si están disfrutando esta historia épica, no olviden dejar su like al video. Así más personas podrán descubrir esta increíble historia. Sigamos con la acción. El sonido agudo de las cadenas resonó a través de la lluvia. Ans blandió su arma, una peculiar combinación de hache y guadaña, unidas por una larga cadena de hierro. Con un movimiento de muñeca, la cadena salió disparada hacia Jiraiya. Sonido metálico. Saltaron chispas al chocar metal con metal. Jiraiya desvió el ataque con su espada de llama relámpago, derribando la guadaña de un solo golpe. Ans inyectó chakra en su arma, agarrando la cadena con fuerza. El hache y la guadaña giraron en el aire mientras las blandía al unísono, atacando a Jiraiya con precisión letal. Desde el primer movimiento, atacó con una intención letal. Sus golpes crearon poderosas ondas de choque que distorsionaron el aire. Un solo destello, un golpe decisivo que determinaba la victoria o la derrota. En el mundo Shinobi, esta era la cumbre de la esgrima. Aunque el arma de Ans no era una espada, su dominio no suponía ninguna diferencia. Su técnica era devastadora de todos modos. Jiraiya sintió una sensación aguda y punzante en la piel, una advertencia instintiva de peligro. Respiró hondo y canalizó chakra hacia su espada de llama relámpago. Con un simple movimiento, blandió la espada hacia adelante en un corte aparentemente sin esfuerzo. Fue un ataque directo, sin técnicas elaboradas ni movimientos innecesarios. Simplemente potencia pura y concentrada. Pero el chakra dentro de la espada de llama relámpago cobró vida con un rugido. La energía surgió y se comprimió dentro de la espada antes de explotar hacia afuera, formando un enorme arco brillante de chakra. La hoja de chakra se extendía a lo largo de más de 10 metros. Auge. El choque provocó ondas de choque que recorrieron el campo de batalla. El impacto fue tan intenso que la tierra tembló bajo sus pies. Por un instante, las dos fuerzas forcejearon. Entonces, el hache y la guadaña de Ans se vieron obligadas a retroceder. Al mismo tiempo, la espada de chakra de Jiraiya comenzó a disiparse, anulándose mutuamente sus energías. La técnica de Jiraiya no era refinada, dependía puramente de la producción de chakra. Señora Tsunada, deberíamos ayudar a Jiraiya. Acaba de sellar a Sukaku y ahora se enfrenta a Ans. ¿Es demasiado peligroso?, preguntó con urgencia un shinobi de Konoha. ¿Ese supuesto semidios realmente tuvo que recurrir a un ataque sorpresa?, murmuró otro con amargura, mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla. No, respondió Tsunada con firmeza. Este nivel de combate está fuera de nuestro alcance. Si nos acercamos demasiado, estaremos perdiendo la vida. A pesar de su preocupación por la seguridad de Jiraiya, sabía que no podían interferir. Ans recuperó su arma, su expresión ilegible. Pronto comprenderás si soy digno o no de mi título. Formó una serie de sellos con las manos y una ulide de chakra de agua estalló a su alrededor, fusionándose con las nubes de tormenta que había arriba. El cielo ya sombrío se oscureció aún más. Lo que había sido una ligera llovizna se convirtió en un aguacero torrencial. La expresión de Jiraiya se volvió seria. Ans no solo era un maestro de los venenos, también era un formidable usuario de taijutsu y un especialista en el estilo acuático. Se rumoreaba que su dominio del elemento agua rivalizaba con el del segundo Hokage. Jiraiya no podía decir con certeza si eso era cierto, pero una cosa estaba clara, la liberación de agua de Ans estaba en un nivel completamente diferente. La batalla apenas comenzaba. Chapter 194 The Eight Gates Technique. Ans de la salamandra era el ninja más fuerte de Amegakure. En una tierra donde la lluvia era constante, sería aún más sorprendente que no fuera experto en elemento agua. Con un rugido atronador, nubes oscuras se agitaron sobre la cabeza de Ans. Torrentes de agua cayeron en cascada, formando un inmenso maremoto que se abalanzó sobre Jiraiya con una fuerza aplastante. La inundación inundó el campo de batalla, un diluvio que parecía capaz de tragarse el mundo entero. A los ojos de Jiraiya, era como si hubiera quedado a la deriva en un océano infinito, una hoja solitaria a punto de ser tragada por las aguas embravecidas. Una inundación de esta magnitud, realmente parecía como si los cielos mismos la hubieran desatado. Increíble liberación de agua, como se esperaba del llamado semidios del mundo Shinobi. Desde la distancia, Isamu observó el espectáculo con admiración. Como experto en liberación de agua, comprendía lo difícil que era usar un yatsu de esta magnitud.
Incluso con su fuerza como Jin de élite, Isamu sabía que lanzar una técnica de este calibre estaba fuera de su alcance. El elemento agua no significa nada contra Jiraiya-sama. Está invicto. Ni siquiera Ans, el supuesto semidios, tiene alguna posibilidad contra él. Un shinobi de Konoha gritó con convicción. Muchos shinobi del país del fuego habían llegado a ver a Jiraiya como una figura casi divina, creyendo que nadie en el mundo podía vencerlo. Una técnica de esta magnitud, solo nuestro señor podía alcanzar tal maestría. Muchos afirman que el segundo Hokage, Senju Tobirama, fue el mayor usuario de elemento agua de la historia. Eso es una tontería. Ese título le pertenece a nuestro señor. Nadie lo supera en liberación de agua. Tobirama nunca lo dominó del todo. El agua es profunda, y solo nuestro señor puede navegar en sus profundidades. Los shinobi de Megakure hablaron con ferviente entusiasmo, como si la derrota de Jiraiya ya fuera una conclusión inevitable. No está mal, al menos no me decepcionaste. Jiraiya observaba los torrentes que se acercaban con expresión indiferente. Este era el tipo de Yatsu que uno esperaría de un verdadero oponente de nivel Kai. Tormenta Rasengan. Con esas palabras, alzó la mano derecha y formó un Rasengan imbuido de vientos aulladores. En lugar de golpear a Ans, Jiraiya lo lanzó por encima de su cabeza. El orbe de viento en espiral giraba furiosamente, generando una poderosa corriente ascendente. A medida que las enormes olas se acercaban, eran arrastradas hacia el vórtice, girando alrededor del Rasengan en lugar de estrellarse. Sin dudarlo, Jiraiya conjuró varios Rasengan de tormenta más y los dispersó a su alrededor. Cada uno absorbió una porción de la inundación, desviando las aguas de él. Los ojos de Ans se entrecerraron levemente, sorprendido. No esperaba que su técnica fuera neutralizada con tanta facilidad. En un instante, su figura desapareció, reapareciendo detrás de Jiraiya, con una guadaña en una mano y un hache en la otra, ambas apuntando al cuello y la cintura de Jiraiya. Eres rápido, pero tu ataque es demasiado lento. Jiraiya desenvainó rápidamente la espada de llama relámpago, asestando dos tajos en rápida sucesión. Saltaron chispas al partir la guadaña y el hache. La velocidad de Ans era impresionante, incluso con su percepción agudizada, Jiraiya lo perdió de vista por un segundo. Sin su visión mejorada, no habría podido reaccionar a tiempo, y esas armas se le habrían clavado en la carne. Jiraiya, con el tiempo, podría superar incluso a Hashirama y convertirte en el nuevo dios shinobi, pero te falta paciencia. Brillas demasiado, demasiado pronto. Como un cometa, tu brillo será efímero. La voz de Ans transmitía un inusual arrepentimiento al elogiar a su oponente. Su respeto era genuino. Senju Hashirama, el dios shinobi, era una figura legendaria. Cualquier shinobi que lo conocía soñaba con alcanzar su máximo potencial. Incluso el propio Ans aspiró alguna vez a ser como él, pero ese sueño era imposible. Por muy poderoso que se hubiera vuelto, Ans seguía siendo solo un semidios. La brecha entre él y Hashirama era insalvable, y hacía tiempo que había aceptado que nunca alcanzaría esas alturas. Sin embargo, en Jiraiya, vio potencial. Con el tiempo, Jiraiya podría convertirse en un segundo Hashirama. Ans no tenía ninguna duda. Un verdadero genio no necesita ocultar su brillantez. La respuesta de Jiraiya fue firme. Sus músculos se tensaron y su cuerpo irradiaba una fuerza brutal. 8 puertas. Tercera puerta, puerta de la vida, ábrete. Con un rugido imponente, un vapor azul brotó del cuerpo de Jiraiya. Su sangre fluyó a Raudelis y una presión abrumadora irradió de él, sacudiendo el campo de batalla. Las 8 puertas eran la cumbre del taijutsu. Había recibido esta técnica como recompensa del sistema y desde entonces la dominaba. Con su físico actual, incluso podría abrir la 8ª puerta, la puerta de la muerte. Pero contra Ans, no había necesidad de ir tan lejos. La tercera puerta, combinada con sus otras habilidades, era más que suficiente. En un instante, Jiraiya desapareció. ¡Qué rápido! Las pupilas de Ans se encogieron cuando apenas registró el movimiento de Jiraiya. Sin darle tiempo a Ans a reaccionar, Jiraiya alzó la pierna y la descargó con una fuerza devastadora. En ese instante, fue como una montaña que se derrumbaba, listo para aplastarlo todo. Las 8 puertas no otorgaban técnicas específicas, cada usuario forjaba su propio camino. Nick Gaya había desarrollado técnicas como el elefante vespertino y el tigre diurno, pero no formaban parte de la doctrina original de las 8 puertas. Los shinobi que crearon las 8 puertas nunca las dominaron todas, por lo que nunca idearon técnicas específicas para cada una. En cambio, cada usuario tuvo que innovar a su manera para aprovechar su poder. Y ahora, Jiraiya estaba haciendo exactamente eso. Chapter 195 A Powerful Attack. El choque de montaña fue una técnica de taijutsu desarrollada por el propio Jiraiya. Canalizando toda su fuerza en su pierna y concentrándola en un solo punto, podía desatar un ataque devastador capaz de infligir severos daños en un instante. El ascenso del dragón de agua. La expresión de Ans se ensombreció mientras sus manos realizaban una rápida secuencia de sellos. Inmediatamente, las gotas de lluvia que caían a su alrededor convergieron en varios dragones de agua gigantescos que rugieron mientras se lanzaban hacia Jiraiya. Pero antes de que los dragones de agua pudieran alcanzarlo, fueron destrozados en una nube de niebla por la pura fuerza de Mountain Crash, y sus restos cayeron inútilmente al suelo. La patada descendente de Jiraiya golpeó a Ans directamente en el pecho con una fuerza tremenda.
Como una bala de cañón, el cuerpo de Anne salió despedido hacia atrás, estrellándose contra una colina distante con tal fuerza que se formó un enorme cráter al impactar. Su pecho se hundió y la sangre brotó de debajo de su máscara. Anne había sufrido una herida grave. Sin embargo, su resistencia física superaba con creces la de los shinobi comunes. Además de su formidable taijutsu, también había implantado en su cuerpo el saco venenoso de una poderosa salamandra gigante. Este saco no solo le permitió generar un suministro casi infinito de veneno mortal, sino que también aceleró su proceso de curación. Incluso con las costillas fracturadas, ya se estaban reconstruyendo a una velocidad desmesurada. ¿Qué clase de técnica era esa? La velocidad y la potencia eran increíbles. Maldita sea, ¿cuántas haces le quedan a Jiraiya? De hecho, hirió al señor Ans. ¿Es posible que alguien de su edad sea tan fuerte? Si ni siquiera el señor Ans puede derrotarlo, entonces no tendremos ninguna esperanza. La imagen de Ans abatido provocó una huida de pánico entre los shinobi de Ame que observaban desde la barrera. Muchos palidecieron, con expresiones que delataban su miedo. Para ellos, Ans era más que un simple líder, era su pilar de fuerza. Si cayera, al menos la mitad de las fuerzas de Amegakure perderían la voluntad de luchar. Tranquilos, el señor Rin simplemente fue tomado por sorpresa. Todos saben perfectamente que ni siquiera ha empezado a mostrar su verdadero poder. Un Younin Ame experimentado gritó, su voz cortando la creciente inquietud. Ridículo, ¿de verdad crees que el señor Ans perdería contra algún mocoso de Konoha? Otro shinobi de Ame, curtido en la batalla, se burló, con un tono desbordante de desdén. A diferencia de los indecisos, los soldados más experimentados mantuvieron la calma. Comprendían la verdadera fuerza de Ans. Lo que habían visto hasta ahora era solo la superficie. Lo sabía. Jiraiya-sama es increíble. Está luchando contra él, semidio ninja, de frente y ya le ha dado un golpe certero. Con esta batalla, el nombre de Jiraiya-sama resonará en todo el mundo shinobi. Cuando se convierta en Hokage, seguramente llevará a Konoha a alturas aún mayores. Por otro lado, los shinobi de Konoha estallaron de emoción. Herir a Ans, el hombre temido en todo el mundo ninja, fue una hazaña sin precedentes. Muchos creían que su fuerza superaba a la de los 5 Kages, una afirmación que no había sido cuestionada. El hecho de que ningún Kage lo hubiera negado nunca solo reforzaba la creencia de que carecían del poder para hacerlo. Ahora, Jiraiya había herido a la leyenda él mismo. Los shinobi de Konoha no pudieron contener su euforia. Una técnica de taijutsu notable. Sin embargo, aún se queda corta. Si tu poder llega hasta este punto, no me vencerás. Anne se levantó lentamente de los escombros, con voz tranquila mientras buscaba su máscara. En el momento en que Jiraiya vio que Ans lo quitaba, supo que Ans estaba a punto de desatar su arma más letal, veneno. La infame máscara de Ans no era solo un adorno. La bolsa de veneno implantada en su cuerpo generaba toxinas letales constantemente. Sin su máscara especializada, el simple hecho de hablar liberaba un miasma mortal con la potencia suficiente para matar a cualquiera que estuviera cerca. Si no la hubiera usado durante todos estos años, los propios shinobi de Amegakure habrían perecido hace mucho tiempo por la exposición. Deberías haber usado veneno desde el principio, dijo Jiraiya, imperturbable. Si confías en algo más, no va a ser suficiente. El veneno no le preocupaba. Gracias a su dominio del sello universal de veneno, era inmune a todas las toxinas existentes. Por muy potente que fuera el veneno, solo le consumiría más chakra para contrarrestarlo. Y si algo tenía en abundancia, era chakra. Ignorando las palabras de Jiraiya, las manos de Ans tejieron otro intrincado conjunto de sellos. La lluvia que caía a su alrededor se concentró, formando una cortina de agua brillante que se expandió rápidamente hasta formar una cúpula sellada. Jiraiya observó la barrera de agua que se formaba rápidamente. Reconoció de inmediato la estrategia de Ans al cercar el campo de batalla, maximizaba la efectividad de su veneno. Sin dudarlo, Ans exhaló una densa nube de veneno púrpura en el agua arremolinada. En cuanto el veneno se mezcló, el líquido, antes transparente, adquirió un intenso tono violeta. Mientras el agua tóxica avanzaba hacia él, Jiraiya notó que incluso el suelo chisporroteaba al contacto, dejando tras de sí enormes agujeros por donde el veneno había penetrado. Puño explosivo en espiral. Frente a la marea entrante, Jiraiya apretó su puño derecho y tiró hacia atrás, formando un Rasengan compacto alrededor de sus nudillos. Esta fue otra de sus propias innovaciones, una fusión perfecta del taijutsu y el poder devastador del Rasengan. En el momento en que la marea venenosa lo alcanzó, atacó con toda su fuerza. Una onda de choque surgió de su golpe, enviando el agua tóxica volando hacia atrás en todas direcciones. Pero entonces, una sensación de ardor. Jiraiya bajó la mirada hacia su piel expuesta. Manchas rojas ya habían empezado a extenderse por sus brazos, la piel ardiendo como si la hubieran presionado contra un hierro candente. Maldita sea, eso es algo potente. Se dio cuenta de golpe, había inhalado más veneno del que creía. Sentía la piel derretida, el dolor era casi insoportable. Mi veneno no tiene cura. Los labios de Anne se curvaron en una sonrisa cómplice mientras observaba las marcas rojas que se extendían por el cuerpo de Jiraiya. Me llaman el semidio ninja, no solo por mi fuerza, sino por mi veneno. Sin él, no sería diferente de ningún otro ninja de nivel Kage, pero con él, no hay igual. Eso ha sido todo por hoy, Shinobis. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura.
Si quieren estar al tanto de los próximos capítulos, y créanme, lo que viene es aún mejor, no olviden activar la campanita. Así YouTube les avisará apenas subamos más contenido. Y para los que esperan actualizaciones de nuestras otras novelas, pronto tendrán más capítulos. Mientras tanto, ¿por qué no dan un vistazo a las otras historias del canal? Seguro encontrarán algo que les encante. Nos vemos en la próxima batalla.